Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Arrancamos un nuevo Guionómalo. Hoy es 30 de julio, ya casi agosto. Estamos promediando y ya pasando la mitad de este año 2021. Son las 23:02 de la noche. 13 grados, no, 12 grados 3. Para ser precisos, una noche bastante agradable dentro de todo, con un poco de frío, pero dentro de todo agradable, nada que ver a las que tuvimos la semana esta al principio, sobre todo lunes, martes, miércoles, que fueron días muy, muy fríos. Se viene un fin de semana un poquito menos cruento en relación a la temperatura y vamos a tratar de que esta noche de viernes sea saludable y que sea un poquito más llevadera con nosotros. Ahí lo tengo a Mariano, que ya lo vamos a unir para que comente con nosotros lo que va a ser el programa de hoy. Les cuento también que nuestra plataforma de YouTube, nuestro amigo Gustavo desde Italia, siempre sube los programas, así que la pueden seguir desde esa plataforma, desde YouTube. Y si no, los que no nos ven en vivo nos pueden ver grabados en el IGTV de Instagram. Ingresan, ponen el IGTV y ahí está el programa que se guarda para los que no lo pueden ver en vivo. Hoy tenemos un programa variado. Mariano va a hablar de algunos libros, va a recomendar algunos libros. Nosotros vamos a hablar de una serie que se acaba de volcar en la plataforma Netflix esta semana. Es una serie que ya tuvo su historia y ahora va a tener su nueva historia a través de Netflix para las nuevas generaciones argentina de calidad, así que la vamos a comentar. Y también vamos a hablar algunas efemérides que tenemos como siempre para el día de hoy, por ahí un poquito más cortas que en otros momentos, pero la vamos a tratar de también ingresar en este programa. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? FMSia, saludos, que se unió recién como yo, costó con internet, pero ya estábamos en el aire, Hernán, en este viernes frío. Gracias por pedirle disculpas a la gente, a la audiencia, por volver a comenzar. Sí, tuvimos que volver a comenzar, recién habíamos empezado, pero bueno, no lo pudimos guardar, así que volvemos a ingresar. Y tuvimos la Bueno, semana pasada ahí está algunos problemitas de conexión, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cosa que vamos a hablar pasa. con la empresa que nos provee, a ver si podemos. Fede Elena se unió de nuevo. Un beso grande a Hola Elena también. también. No, te estaba hablando del caso Chano, Hernán, que es muy grave, que va a haber un antes y un después, como lo hubo siempre en el país con Cromañón, como el caso del Colimba, de Carrasco, de que es un antes y un después en el tema de salud mental, porque hay un vacío legal, te decía, un gris, donde ahí no interviene el Estado y donde no hay una internación, donde el paciente decide, donde no se decide, donde se habla mucho, Foucault decía, dejar abiertas las cárceles, de dejar abiertas las cárceles, los manicomios, de que había mucha represión, de que era peor, de que ya no correspondía. Pero hay un problema que son los terceros, que están en juego la vida de los terceros. Cuando un hombre sale borracho con un auto, es un arma. Ha pasado. Y bueno, y un drogadicto que tiene un episodio como el que tuvo Chano, tampoco la solución es tirarle a una persona un tiro a matar prácticamente. Porque si eso le espera a un tipo conocido y en una casa, en un country, lo que puede llegar a ser estas escenografías o estos escenarios en lugares donde más humildes, donde hay tanta precariedad y donde hay tanta vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido el dato que se ha aumentado un 300% el consumo de alcohol, que es bastante Ujú. preocupante porque este no era un país muy bebedor durante la semana. Se bebía en reuniones sociales, fines de semana, fiestas, pero ahora el tema del consumo del alcohol en los jóvenes y en toda la población es muy grande y es un tema alarmante, alarmante. Sí, bueno, justamente estábamos hablando un poco de eso. Elena planteaba también el tema de los antidepresivos, que es algo que está poco regulado en la Argentina, tiene mucha razón en poner énfasis en ese tema, particularmente. Ya era un país con un alto grado de consumo de antidepresivos y bueno, evidentemente después de esta pandemia eso se habrá acrecentado seguramente. Como dijiste vos, el tema de las adicciones, tanto sea por el alcohol, por las drogas y bueno, todo lo que tenga que ver con salud mental, esperemos que el Estado esté presente para poder controlar esto también.
que no es solamente una pandemia en la cual hay que ocuparse de la salud física, sino también de la salud mental de la población, más allá de lo que a veces uno no llega a comprender o no llega a entender en lo que es salud mental, porque es muy difícil entender todas las problemáticas, es muy complicado, hay que tener un alto grado de conocimiento para poder tratar este tipo de patologías, pero no dejan de ser una patología más en el ser humano, tanto como son las patologías físicas, ¿no? Así que bueno, esperemos que se tenga en cuenta todo este tipo de problemáticas, tanto sea en lo laboral como en lo privado, ¿no? Que la gente pueda encontrar dentro de lo que es la psicología o la psiquiatría una herramienta para poder vivir un poquito mejor después de todo lo que tuvimos que pasar, ¿no? Ya lo creo, Hernán, comiendo maní, le digo. Parezco un mono. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, Y bueno, también no, contaba Mariano que tenías hoy para recomendar libros, que vamos a hablar de una serie, que tenemos algunas efemérides pequeñas también para y, dar, pero y vamos bueno, a hablar también también con mucha, tratar de desentrañar por qué es tan opaco, tan pobre, tan paupérrimo y tan malas actuaciones el tema de eh, el deporte argentino, en los Juegos Olímpicos, que es sorprendente, porque aparte de no tener medalla, no somos China ni Estados Unidos, que están siempre consagrándose en el medallero y imposibles de alcanzar esos países, siempre en los Juegos Olímpicos, es imposible, siempre están en el top, tanto en los últimos Juegos Olímpicos arrasan con las medallas, con el medallero, pero tampoco la baja actuación, el bajo desempeño, que se trata de poner de excusa el tema de la pandemia, pero tampoco vamos a hablar de la política. Yo no creo que el tema sea político, ¿eh? Pongamos el gobierno que pongamos. Hay un problema más grave, más serio en cuanto a la competitividad del deportista argentino, que en eso había un fuego sagrado, había otra dignidad, como que se conforman con perder, como que tenemos que recuperar esa autoestima y esa mística. Hay gente que va a llevar agua de su molino, Hernán, por un tema político. Yo creo que hay un problema de los clubes, dirigencial, que la política acá hace muchos años que la Argentina, pero hay un problema como que se ha perdido un poco de mística. ¿Se acuerdan esa revista que salía los sábados, Mística? Bueno, ese fuego sagrado, me parece, que lo tienen muy pocos deportistas, ¿no? Que lo tenía Fangio, Vilas, que lo ves en sí, Nadal. pero evidentemente igual ahí no coincidimos. Yo creo que la mística y la competitividad muchas veces se da en algunos deportes donde puede suplantarse alguna falencia con esto, con la garra, con la mística, con un poquito de voluntad. Pero cuando se llega a un juego olímpico, la mayoría de los deportes son muy técnicos, tienen muchas tácticas, y donde realmente gana el mejor, el que está mejor preparado. Y no hay mucha ciencia tampoco con eso. Y ahí es donde empiezan las políticas deportivas, donde se invierte demasiado en algunos deportes, en otros no. Y creo que la Argentina está pasando una crisis muy grande, viene de muchos años de crisis y los últimos sobre todo fueron de una gran desinversión en lo que es políticas deportivas. Más sumado Sí, a esto, el tema de la pandemia y a que a nosotros por ahí nos tocó una, un, una espera más grande, de mayor cantidad de tiempo, para que los deportistas vuelvan a entrenar y todo, creo que tiene más que ver con una falta de, de prioridad a lo que es el deporte de los últimos años en la Argentina, y eso se ve claramente porque pasa en todas las disciplinas, y lamentablemente no tenemos ninguna medalla importante, solamente hasta ahora una de bronce en un seven de rugby, que no era un deporte olímpico hasta no hace mucho, así que esperaremos a los deportes más fuertes de la Argentina, que hoy en día es el hockey sobre césped, tanto de mujeres como de varones, a ver si logran alguna medalla, y no tenemos muchas más expectativas en esto, salvo que nos regale alguna medalla la gente del canotaje, o algún deporte por ahí que pueda llegar a ser alguna sorpresa que no se está esperando, pero va a ser muy, muy corta la cosecha de preseas en estos Juegos Olímpicos, y estoy casi seguro, o por lo menos en mi opinión, de que tiene que ver con una desinversión en lo que es la política deportiva.
Puede ser un porcentaje, pero también pasa por otro lado, Hernán, ¿eh? Me parece que el desempeño individual de cada deportista, yo comparto también el análisis que hace, porque me acuerdo en 1984, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Argentina ni figuró y Argentina no tenía el nivel de pobreza de ahora y el nivel socioeconómico. Pero veo que falta ese espíritu sagrado y esa mística, no sé. Yo la veo jugadores que hace falta un poquito más de. Faltó entrega y los deportes que estábamos más consolidados, hay como una meseta, una mala meseta, hay mal humor, no sé, en el básquetbol, en las leonas, el fútbol fue muy despreciado, pero hubo un judoka que perdió en 24 segundos, Hernán. Y el país más chico del mundo, San Marino, tiene medallas de oro y bueno, es sorprendente. Es sorprendente pero bueno, como decís vos, todavía falta. Así también hay honrosas excepciones, pero en donde habíamos puesto expectativas, nos estamos llevando grandes desilusiones, y veníamos de haber hecho grandes Juegos Olímpicos, como el de Atenas, como el de Londres. También habíamos hecho una muy digno en lo que estamos aceptable. Argentina tampoco es un país africano, es un país con una tradición, por eso te digo, que la crisis, en ese sentido, ha llegado a todo, de formación y la necesidad. Y muchos argentinos, que es sorprendente, como una chica que competía en mountain bike, en ciclismo, directamente no vive en la Argentina, entrenan y viven en Estados Unidos. Es decir, que la Argentina es un país de diáspora, es un país Sí, bueno, bastante pero grande últimamente. igual tenemos la mala costumbre de pensar eso muchas veces. Vos pensás que hay una polémica grande en Japón porque la banderada de los Juegos Olímpicos japoneses es Naomi Osaka, que es la tenista número uno femenina, y en Japón están muy enojados porque ella se fue a vivir muy chiquita a Estados Unidos, representó a Estados Unidos en juniors y despreció la candidatura de Tokio para los Juegos Olímpicos, no la apoyó para nada. Y así todo, por ser una figura tan convocante del deporte nipón, le eligieron como abanderada para encender la antorcha olímpica. Y en Japón hay una polémica muy grande, porque sí que eso pasa en todos los países. Hoy la globalización lleva a que muchos representantes de distintas etnias y de distintas razas compitan para países que por ahí económicamente pueden ayudarlos y no tanto para sus países de origen. Argentina no es naturalmente un país cosechador de medallas. Pensá que hasta Atenas 2004 tuvimos que esperar 50 años para tener una medalla, 52 años, una medalla de oro. Fue una excepción un poquito lo que pasó en Atenas, lo que pasó en Pekín y lo que pasó en Londres y en Río de Janeiro, esos 4 juegos donde se consiguieron medallas de oro. La verdad que lo más seguro es, como vino pasando antes de esos juegos, y lo que capaz pueda seguir pasando de acá en adelante, es que Argentina se conforme con llegar en algún lugar a arañar alguna medalla, pero no ser un país potencia deportivamente, hasta que no se vuelva, como te decía antes, tener una política deportiva coherente y que se siga una cierta línea económica y con apoyo del gobierno, de tantos gobiernos, ¿no? Más allá de la política de cada gobierno, evidentemente hubo una desfinanciación del deporte en la Argentina y eso se ve reflejado hoy en lo que son los deportes más tradicionales, con algunos que no son tan tradicionales y que son casi amateurs, donde que no cuentan con algún apoyo es difícil que puedan lograr algo. Pero bueno, la verdad que son unos juegos complicados, con algunas variables bastante difíciles de llevar, como es esta pandemia, como es la falta de organización que se tuvo en algunos deportes, sin saber hasta último momento cuándo se iban a disputar y si se iban a disputar o no al final. La verdad que tienen una particularidad que es esta falta de público, esta falta de clima por ahí de juego olímpico que no se veía en otros casos, pero bueno, es lo que pasó lamentablemente con este virus que nos vino a invadir y que se llevó puesto muchas cosas, entre ellas este espíritu olímpico, ¿no?
Pero bueno, vamos a esperar a ver si se puede Bueno, lograr Hernán, algo me más. voy a hablar con usted de la serie Ocupas. Una serie que se está haciendo nuevamente muy conocida, Ocupas. Sí, Hola, sí, hola. bueno, la trajimos a colación hoy a la serie, porque primero que la pidieron, a través de nuestros canales de comunicación, nos pidieron que hablemos de Ocupa, por gente que nos estuvo escribiendo, y lo que queríamos más que nada es tratar de contarles un poco de qué se trata, contar algunas curiosidades. Netflix puso en su plataforma ahora una remake de lo que fue la serie del año 2000 que se emitió por Canal 7, por la televisión pública, hace ya 21 años atrás, una serie que fue revolucionaria para el momento en el cual se dio, tuvo una coincidencia con lo que fue el momento del país. Imagínense, situense en el año 2000, después de tantos años de menemismo, se veía venir la crisis del 2001 y había un descontento social bastante importante en la Argentina, donde las series eran más costumbristas, acuérdense de Gasoleros, de Campeones, de todas las series que decía Polka, sobre todo, que tenían que ver con una imagen más familiar, más clase media tradicional. Y esta serie ocupa que el director eh, Bruno Straniaro es el director, trató de mostrar una clase bastante marginal, una clase argentina que estaba en decadencia, eran pseudo adolescentes, casi adultos, gente de unos 20 y pico de años, que trataba de ingresar a una Argentina que no le estaba dando oportunidades y que lo llevaba a mantenerse dentro de una especie de marginalidad que la serie la muestra muy crudamente. Les cuento que es una serie que arranca con el desalojo de una casa tomada en el barrio de San Telmo, de Constitución, de Congreso, no se sabe muy bien dónde es, pero es por esa zona. La serie se filmó realmente en una casa en San Fernando, una casa antigua en San Fernando, pero simula la serie ser en la capital federal, donde hay un desalojo, como les decía, de unas familias dentro de esa casa tan grande y para esperar la venta de esa casa a través de una inmobiliaria, de unos agentes que tienen que ver con la compra-venta y con el alquiler de casa, están esperando esto y para intentar tener una tranquilidad hasta el momento de la venta, deciden poner al primo de la persona que maneja la transacción adentro de la casa para que pueda custodiarla de un futuro ingreso de algún ocupa que podría llegar a traer algún problema. Lo que pasó con esta serie es que este chico, que es Rodrigo de la Serna, que era el único que tenía experiencia actoral, los demás son todos actores que casi no tenían ninguna experiencia en televisión, lo que hace es introducen a este chico, que es el primo, como les decía, de la persona que va a vender la casa, a cuidar este caserón del barrio, como les decía, de Congreso, de Constitución, de San Telmo, no se sabe muy bien de dónde es. Y el chico acepta, gustoso, es un chico clase media que dejó la facultad, que está viviendo con su abuela, que no encuentra el rumbo de su vida, qué es lo que quiere, lo que les decíamos antes, vuelve a tener dentro de la Argentina marginal una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de espalda que le da el país a sus pretensiones, y este chico acepta vivir ahí. Cuando toma posesión de la casa, siente que en la parte de atrás de la casa están tirando abajo una pared y los vecinos del fondo se están queriendo meter dentro de la vivienda. Bueno, a partir de esa desesperación que le da por tratar de cuidar que nadie entre a la casa, empieza a tener contacto con un paseador de perros. Este paseador de perros lo arregla con unos pesos para que le ayude a que nadie se meta y toma contacto con un amigo de él de la primaria, que a su vez viene con un amigo que vive en la calle, y entre los cuatro logran persuadir a esta gente que se está metiendo y logran que no se produzca esa ocupación, y a partir de ese momento toman a esa casa como si fuera
de ellos, ¿no? Como si ellos fueran los verdaderos dueños, y empiezan a generar una relación entre estos cuatro personajes, cada uno con sus características, y, como les decía antes, dentro de una marginalidad que se mostraba muy poco en la televisión argentina hasta ese momento. La serie continúa más que nada hablando de la relación que tienen estos cuatro amigos y de lo que les va sucediendo con el correr del tiempo y cómo se van manejando entre ellos cuatro como un núcleo, como un grupo de amigos que tienen un fin común, que es el de persistir como amigos dentro de esa casa, custodiarla, pero a su vez también se vuelven ellos los ocupas de esa propiedad, porque cuando tienen que ya entregar la casa, se dan cuenta de que no quieren y quieren vivir ahí adentro de una manera, por decirlo fácilmente, ilegal. Bueno, la cosa es que esta serie fue muy conocida en la Argentina en su momento, no tanto por su éxito de audiencia, sino por su temática y su problemática que planteaba en la serie, en el argumento, esto que contábamos, una Argentina que estaba preparada para tener una de las crisis más grandes de la historia. Eh, Era, como les decía, un pre-2001, donde ya se veían estos problemas, donde la crudeza de las imágenes muestra que había una parte de la sociedad que estaba viviendo dentro de una marginalidad y no eran necesariamente indigentes o gente que estaba acostumbrada a eso, sino que era clase media que estaba cayendo a esa marginalidad, donde la Argentina no le daba oportunidades para poder desarrollarse, y la verdad que era muy bien mostrada en la serie, y eso creo que fue lo primero que llamó la atención en los televidentes. Como no la vamos a espolear, no vamos a contar más sobre la serie, o solamente esto, que es la historia de estos cuatro amigos que ocupan una casa, donde se suscitan un montón de situaciones para tener en cuenta. Lo que le contaba como curiosidad a Mariano es que todos los personajes, salvo el de la Serna, eran personajes que no tenían experiencia, casi todos tenían como su primer trabajo esta serie, habían ido a un casting, y esta manera de hacer televisión que tenía Stagnaro, que era grabar con cámaras ocultas, con cámaras que parecían no estar en la realidad, sino que eran como muy llevadero, parecía como que se estaba grabando con un celular hoy en día, que uno graba algo y se ve cómo se actúa normalmente y cómo se van manejando los personajes dentro de la serie, sin ningún tipo de estética particular, sino con esto que te decía antes, una forma de grabar muy novedosa, que había empezado con este mismo director y con Israel Caetano, en una película que se había hecho hacía 2 años, que era Pisa Birra y Fasos, donde se manejaba un nuevo código en el cine, que como en la televisión llegó con Ocupas, en el cine llegó con esa película. Estos directores hicieron esto, de mostrar una realidad casi como si se grabara muy caseramente, pero a su vez tenía muy buenos planos y muy buena fotografía para poder seguir una serie y que uno se compenetre en los personajes y en el momento en que sucedía esto. Por otro lado, también te cuento que había algunas curiosidades. Esta serie está producida por la productora de Marcelo Tinelli en su momento. Lo que pasaba con esa productora de Tinelli es que a través de sus productos en Telefe, en ese momento, habían tenido una deuda con el CONFER, que es el ente que regula las prohibiciones, el lenguaje y las cosas que están fuera de lugar dentro de la televisión, por algunas cosas que habían pasado con las producciones de Ideas del Sur en Canal 11, con los programas más vistos, habían generado una deuda con el CONFER, la cual habían llegado a un acuerdo de no pagar un dinero, sino de producir una serie, en ese momento era un contenido para la televisión pública, de bajo presupuesto obviamente, pero habían arreglado condonar la deuda en decremento de poder tener esta serie para poner en Canal 11, perdón, en Canal 7. Lo que fue evidentemente un éxito tanto para ATC en su momento, como después lo fue para América, que también con el correr del tiempo reprodujo esa serie unos años después, y la verdad que es raro que a través de lo que era una multa se dé un producto de tanta calidad y que ya se volvió un personaje
una serie más que un personaje, una serie de culto, ¿no? Y que por eso hoy Netflix la está volviendo a traer a colación. Te cuento que el personaje de Walter, que es el chico que pasea perros, el primero que toma contacto con De la Serna para salvar esa ocupación en la casa, es un paseador de perros, justamente, y el actor contó con el tiempo que era fóbico a los perros, tenía mucho miedo a los perros, y cuando él no sabía que tenía que hacer de un paseador, era la primera vez que actuaba, y cuando llega a la primera escena, que en la primera escena donde él pasea unos perros, donde se lo ve con más animales, dice que estaba muerto en vida porque no podía casi caminar del pánico que tenía a los perros. Y pensaba que si decía algo, lo podían bajar de ese personaje que era el sueño de toda su vida. Así que fue, la verdad que para él una prueba de fuego y sintió como una especie de alivio una vez que pudo hacer la primera escena. Después seguir grabando la serie le fue bastante más fácil que esa primera escena con todos los perros y con su fobia a cuestas. Después está el personaje del pollo, que es el mejor amigo de la Serna, este personaje que lo conocía desde la infancia, al personaje principal, que después con el tiempo fue ganador del Martín Fierro al mejor actor de reparto, este chico Diego Alonso, el actor que hace del pollo. También la serie y el director ganaron el Martín Fierro en su categoría ese mismo año. Otra de las curiosidades que se dio con Ocupas es que estaba planeado hacer otra serie diferente y el director decidió hacer esta serie como fue Ocupas y lo que decíamos antes, se grabó mucho con la cámara escondida en unas cajas para hacer que el clima y estos personajes se manejen dentro de lo cotidiano, hacían muchas escenas al exterior, donde viajaban como si fueran personas normales en un tren y se los grababa oculto y la gente que estaba alrededor interactuaba con los personajes sin saber que estaban siendo grabados. Eso vale la pena verlo porque la verdad que es una estética y una forma de contar historias muy, muy particular y muy interesante. Y por otro lado, para ir terminando con lo que es la serie, te cuento también que los personajes se adiestraron en estas formas de ser un poco marginales, empezando a pedir plata en la calle y manejándose en la calle como desconocidos. Tuvieron algunos inconvenientes con la policía también grabando algunas escenas porque eran tan crudas las escenas y no se les avisaba a la policía porque se grababa de madrugada y todo, donde han tenido inconvenientes con la ley porque los han confundido con delincuentes de verdad. Así que bueno, la verdad, para cerrar un poco el tema y no alargarnos, recomendamos que la miren, está en Netflix, son 11 capítulos, son capítulos de alrededor de 40 minutos, se ve muy, muy rápido, la pueden maratonear si quieren en un fin de semana, la terminan de ver. Son actuaciones muy interesantes, la problemática también tiene mucho de actualidad y mucho de lo que era ese momento de la Argentina. Habla de lo que a veces pasa cuando una sociedad deja de tener incentivos, cuando deja de tener metas, y bueno, lamentablemente lleva a que los jóvenes sobre todo se vuelquen un poco a lo que es la marginalidad. Sin llegar a ser delincuentes, vuelven a tener esta parte, como decíamos antes, de zozobra, de falta de incentivos, de poca visión de futuro en un país que se había vuelto complicado en esa época y bueno, que la seguimos viviendo hoy. Así que bueno, recomendamos que vean la serie Ocupas, en Netflix la pueden ver, son 11 capítulos, es un éxito hoy porque está en los primeros puestos siempre de series más vistas, así que bueno, es nuestra recomendación de esta semana, Mariano. Bueno, Hernán, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. Bueno, Sí, bueno, sí. porque recién estaba entrando una llamada No, no, te y escucho escuché lo perfecto. de Ocupas, que la vi en su momento y la grabamos en VHS. Cómo ha pasado el tiempo y tan actual que vivimos de crisis en crisis. Ujú. Sí, 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 Como que totalmente. la crisis es tan eterna, que es tan actual. La película se filmó justo cuando ya estaba por venir El Corralito, el peor año de la Argentina, el 2000-2001. Tiene éxito Ujú. y esos actores, por suerte, un gran director como Bruno Estañaro, que es un gran talento, como lo fue. Había una camada ahí que fue toda se dio junto, una conjunción que fue, que vos ya lo hablaste en el otro programa, que fue Fabián Biliski,
que fue el de Nueve Reinas, y que murió muy joven en San Pablo, el de Laura. Fue también Lucho Member, el que hizo Felicidades, que también falleció, ahí muy joven. Y bueno, y Bruno Estañaro. Y también, como decías vos, estaba también, ya venía Elefante Blanco, venía todo lo crudo de Caetano. Pero bueno, una linda serie y tan actual, que creo que no sé si estamos mejor o peor, porque si la marginalidad me parece que era más light antes o era peor, no sé, eso va a quedar con, lo vamos a repasar. Pero grandes actuaciones, grandes actores que después triunfaron y una buena idea, y bueno, que seguramente uno de los pocos productos dignos que habrá hecho y producido Tinelli, ¿no? Sí, después también es una precuela de lo que fue en su momento las series Tumberos, tanto El Puntero, El Marginal, esta forma de hacer series muy crudas sobre la realidad más triste de la Argentina, empezó con Ocupas y eso fue lo que por ahí la hizo esa serie de culto. Y bueno, y hay personajes entrañables en la serie y hay personajes como es el villano, que es el negro Pablo, que es un villano dentro de la serie, que es una persona que nunca había hecho ningún tipo de producto televisivo, ni de teatro, ni nada, fue su debut absoluto y tiene una forma de actuar tan, pero tan real que llama la atención y en su momento fue muy tenido en cuenta también. Así que bueno, una serie para recomendar y para ver, Ocupas, la pueden encontrar en Netflix, así que cualquier cosa saben que es esto lo que contamos, pero es apenas la punta del ovillo para que la puedan empezar a ver. ¿Eh? Esperemos que les guste. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que nada, que hay que recomendar ese tipo de series buenas y cómo mutó el tema de cómo mutó el tema de la violencia, porque el marginal es 10 veces más violento. El léxico, la fisonomía, el ambiente, lo social y la televisión, que ya era toda una cosa de vanguardia y era toda una novedad, esa violencia, ahora es 10 veces más, ¿no? Sí, sí, es verdad, pero bueno, como te decía, muchas veces la primera impresión es la que cuenta, decía aquella vieja propaganda, y es cierto, este era el primer programa donde se mostraba tan crudamente la marginalidad y el lenguaje con el cual se manejaban era un lenguaje tan coloquial y de una manera tan cruda la que se representaba esta problemática que surgía en estos personajes, que fue lo que más se destacó de la serie y fue lo que más atrajo al público. Y creo que al día de hoy, más allá de ya encontrar en otras series determinados hechos que hacen que la marginalidad sea un poquito más común hoy en día, no deja de sorprender que hace 20 años se grabó una serie de esa manera, de esa forma, con esos actores, con ese lenguaje, con esas formas, y hizo también que sea la precursora de todas las series que vinieron con el tiempo. Como decía Mariano, el marginal vendría a ser el final de estas series que terminan de ver que la marginalidad está contada de una manera tan cruda y tan real que hace que a nosotros, los espectadores, nos llame la atención y nos convoque tanto, ¿no? Por eso son series tan exitosas y que son tan vistas. Ahora ya hemos comentado sobre el marginal, pero en breve va a estar la temporada número 4, así que también es una serie para ver y para encontrar, como les decía antes, algo muy crudo y muy interesante para ver, pero no para cualquiera. Así que el que le gusta, que la vea, les va a encantar, pero ocupas si le gusta ese estilo de series, porque es como un clásico de las series marginales. Bueno, ahí Mariano lo habíamos perdido, a ver si lo puedo recuperar, creo que sí. A ver, tenemos un inconveniente. Sí. Ahí está Mariano. Bueno, Bueno, te nada, habíamos nada, perdido. hay gente que se trata de comunicar y que estamos en vivo y no podemos atender algunos llamados. Pero tuvimos muchos problemas con internet, por eso me tuve que correr hasta acá, porque acá había buena señal, la gente me vio paseando por toda la casa, pero acá es donde Bueno, no se corta y pudimos hacer. Nada, sino recomendarle 2 libros, voy a hacer de booktuber hoy, sino que voy a recomendarles este libro de Siri Husband. ¿Quién es Siri Husband? Siri Husband es
La mujer de Paul Auster, que se dice en el mundo del ambiente que escribe mejor que Paul Auster, que eso ya es mucho, porque Paul Auster es una de las grandes matrimonios literarios. Esto de Recuerdos del Futuro, estoy disfrutando mucho esta novela de esta mujer que tiene 66 años, que es psiquiatra, que es licenciada en Filología Inglesa en la Universidad de Columbia, que hace más de 40 y pico de años que está casada con Paul Auster, y bueno, y transcurre la Nueva York del año que nacimos nosotros, de finales de los 70, es una escritora que llega del interior de Estados Unidos, descubre la ciudad, se obsesiona con el comportamiento misterioso de una vecina, y mientras escucha a la vecina, de las paredes que la separan, la joven escribe en un cuaderno sobre cuánto sucede en el departamento de al lado y sobre las experiencias que ofrece esa ciudad fascinante que es Nueva York, esa metrópolis, esa urbe, esa deslumbrante ciudad que lo acapara todo, hasta que una noche irrumpe en su departamento en misión de rescate de la vecina. No cuento más porque, como dicen ahora, el spoiler, 40 años después, aquellas notas olvidadas le sirven a la protagonista, a la escritora, a la narradora, ya veterana, para tender un puente entre el presente y el pasado y para dialogar con las personas que han sido a lo largo de las décadas y para constatar cómo los recuerdos han moldeado a la mujer que es ahora ella, ¿no? Una muy interesante novela, muy atrapante, desde todo punto de vista psicológico, es un thriller, está la metaliteratura, por supuesto, escribe con mucha sencillez, se ve que es una persona culta, muy culta, yo leí de Husband, y bueno, la verdad que no escribe bien, escribe como los dioses la mujer de Paul Auster. Es uno de los grandes matrimonios literarios, son poco las cosas, y después tengo otro librito, Hernán, para recomendarles, que es un escritor que es narrador, filósofo al mismo tiempo, Tobias Wolff, ganador del premio Fowler, es autor de novelas autobiográficas, El ejército del faraón, Viaje de escuela, Ladrón de cuarteles, bueno, es un gran escritor que Alfaguara también lo publica, y en este recuento de libros, le voy a mostrar a Tobias Wolff para que lo conozcan, ahí está, Tobias Wolff, vino a la Argentina hace unos años, es muy simpático, muy agradable, y acá hay unos cuentos que nos narran niños que se encuentran de una forma a restituir el sentido del mundo que los rodea, hermanos que no se entienden, parejas que se rompen durante un viaje por el desierto, desencuentros, son unos hermosos cuentos, una mujer que espía a sus vecinos también, eso es muy de Charver, muy de Carver, unos amigos que se embarcan en una jornada de caza que solo puede salir mal, un soldado al que le anuncian que su madre ha muerto, todos los personajes de los relatos o circunstancias cotidianas que sin embargo resultan fascinantes, Hernán. Muy parecido a Raymond Carver, la tradición del gran cuento, como también está pasando en Canadá con Alice Munro, que fue premio Nobel. Son muy minimalistas los cuentos, muy llevaderos, una gran compilación que hace Alfaguara de Tobias Wolff, un gran escritor, muy polifacético, pero son todas de ese Estados Unidos, de un Estados Unidos, ese Estados Unidos que no vemos, porque nosotros vemos Miami, Nueva York, las grandes ciudades, sino el Estados Unidos del interior, de esos pueblos, de esa vida urbana, de la vida de la vecindad, que ni Hollywood a veces la refleja. Y eso está muy bien contado. El primer cuento es hermoso, es el de una maestra que va a un concurso para ser en una universidad profesora y no la toman, con mucha sencillez. La verdad que son dos libros, uno de Cees Barral, La mujer de Siri Husband, que es muy conocida en la Argentina, se la puede encontrar, editora, y una gran premiada, Premio Asturias. Es una fenómena escribiendo Siri Husband, que tiene escandinavos, o un origen escandinavo de su familia, una persona extremadamente culta porque cita, pone cosas muy... Pero la verdad que la pasé bárbaro en algunos cuentos porque nos remonta a nuestra infancia, porque habla de que la vecina está escuchando Kojak, viendo Kojak.
y uno lo que significa ver Vareta, Kojak, series que venían de los 80, que allá en Estados Unidos no había cable, y lo que se vivía, la nevera, la idiosincrasia, los gustos, muy bien narrado, con la sencillez y el minimalismo que a veces tienen los grandes escritores. Son dos grandes escritores que no son súper conocidos, pero que a su vez no dejan de ser absolutamente desconocidos acá, que tienen su conocimiento particular por algún público que los sigue y los continúa a este sector. Pero son dos libros recomendables. Aquí empieza nuestra historia, una colección de cuentos, y Recuerdos del futuro de Shiri Huesbeth, la mujer de Paul Auster, como la conoce todo el mundo en el mundo literario. Bueno, Hernán, ¿qué más? Sí, porque te preguntaban cómo se llamaban los libros, pero bueno, justamente lo dijiste al final, Recuerdos del futuro, ¿y qué más? ¿El otro? Recuerdos del futuro, y aquí empieza nuestra historia, que tiene, Perfecto. ya le digo, es del 2010 el libro, lo siguen editando, pero les digo algunos cuentos. Tiene aquella habitación, una Biblia blanca, un perro de ella, Sueño de Lady, La noche de cuestión, Fuego de hogar. Tiene un montón de cuentos. El otro Miller, Cordura, La alegría del soldado, Cazadores de nieve, La casa de al lado y El jardín de los mártires norteamericanos. Ese es uno de los grandes cuentos. Pero La casa de al lado, cómo se cuenta la vida urbana en la otra Estados Unidos, porque nosotros vemos la otra American Life, ¿no? Esa América donde no está Hollywood, donde no está el glamour, donde no está Apple, donde no está Amazon, donde no están las corporaciones, esa América donde están la Ruta 66, ahí donde nació el movimiento hippie y el movimiento beatnik, con Coriú y con toda esa gente que fue por la ruta. Esa movie road, que a veces el cine independiente de Hollywood, en los festivales Sundance, que se ven en esas películas, ese cine se lo ve en esta literatura. Pero el de la mujer de Paul Auster es un grande, estoy viendo, porque Paul Auster es muy entretenido porque te cuenta permanentemente historias, cosas te cuenta. Y hay escritores que vos lees 10, 15, 20 páginas, y esta mujer también te cuenta la historia de lo que es ella de joven, de estudiante, y es muy autobiográfico el de Siri. Y esta mujer está considerada, vamos a mostrarla también, porque no la he mostrado, a ver si ahí la ven, una mujer muy buena moza, rubia, ya tiene 66 años, nació en 1955, ya te digo, al saber mucho de psicología,